social participativo y la prosperidad económica podían combinarse, ¿no? Preguntándonos de quién son los datos, muchas de las respuestas que tendremos en adelante tendrán cabida, ¿no? Y en este nuevo contexto, bajo este contexto europeo de soberanía de datos y sobre todo por la curiosidad y preocupación de un grupo de ciudadanos que venimos relacionados con las tecnologías y sobre todo con salud, entendíamos que estábamos en un nuevo contexto, ¿no? Un nuevo contexto social en el cual las capacidades de los ciudadanos y de las personas iban aumentando y tenían mayores demandas sociales en relación a su información, a los datos que se generan sobre ellos mismos. Un nuevo contexto tecnológico en el cual hay un nuevo desarrollo tecnológico y una capacidad para poder acceder a contribuir a la investigación basada en datos. Hoy en día sabemos que la investigación de por sí tiene un componente muy importante de acceso a los datos, pero también sabemos que en muchas ocasiones esos datos no son de fácil acceso, ¿no? Y sobre todo por una presión económica de los sistemas sanitarios, ¿no? A nivel mundial y sobre todo en este contexto de la COVID-19 lo hemos visto, ¿no? Como la necesidad de abrir el conocimiento, de compartir, de crear espacios de narrativa colaborativa y demás se hacen cada vez más tangentes, ¿no? Contexto actual es que, sobre todo con lo que decía, ¿no?, de la COVID-19, es que en salud necesitamos hacer más con menos, necesitamos los recursos disponibles, ponerlos a trabajar en todas sus aristas, que nuestros datos curan, porque la información que vamos generando ayudan a poder ayudar a la investigación y resolver nuevas hipótesis, que los datos son de difícil acceso, como decíamos, las historias clínicas eternamente guardadas en diferentes entornos sanitarios, que si bien corresponden ser cuidadas y aseguradas por la seguridad informática, ¿no? También es importante que esa información fluya y se generen nueva información, ¿no? Y después, sin fines de apps que están apareciendo en este entorno de la salud, en el cual esos datos se quedan alojados en esos entornos, generalmente privados, en los cuales los ciudadanos tienen poca incidencia para poder acceder, ¿no? Y además las aseguradoras o medicinas prepagas, como les llamamos en Argentina, que también están generando información sobre nosotros mismos y nos es difícil poder acceder. Que sabemos también que los ciudadanos, por lo menos en este lado del mundo, estamos bastante dispuestos a donar sangre, órganos, y de hecho España es uno de los países referentes en cuanto a donación de sangre y órganos, y nos preguntábamos qué pasaría si decíamos donar nuestros datos, ¿no? Esto surge más o menos en el 2018, cuando les contaba también de este foro de Davos, cómo Merkel establecía esta hipótesis. Nace la nueva ley de protección de datos, la GDPR, que luego explicaré un poco más, ¿no? Cuando hablamos de datos de salud, siempre tratamos de entender, o la imaginación se nos va directamente a aquellos datos que están guardados en nuestras historias clínicas y están relacionados básicamente con esta relación asistencial en la que tenemos. Pero los datos de salud son mucho más que eso, ¿no? Y hay una volumetría que establece que el 20% de los datos son relacionados con la genómica o con los datos genéticos, 40% son datos relacionados con nuestros propios hábitos, el 30% son relacionados con el medio ambiente y el 10% simplemente es el clínico. Por tanto, imaginémonos cuánto tipo de información nos estamos dejando de utilizar para investigar por no poder acceder a ella, ¿no? Simplemente porque algunos están alojados en el entorno clínico y otros están alojados en nuestros propios teléfonos móviles sin ni siquiera saberlo, ¿no? Entonces aquí, cuando hablábamos, ¿no?, del difícil acceso, todos estos datos están en diferentes entornos en los cuales por alguna razón no tenemos acceso a ellos como ciudadanos, ¿no? Y esta nueva soberanía de los datos lo que establece es que sea el propio ciudadano el responsable o por lo menos actor implicado en esa gestión, ¿no?
La nueva ley de protección de datos, la GDPR, que nace en el 2018, establece nuevos derechos, ¿no? Hasta entonces la ley de protección de datos española establecía algunos derechos como el de acceso, rectificación y oposición, ¿no? Ahora se agregan nuevos derechos junto con la ley de protección de datos de la Unión Europea que se creó en el 2018, pero que se dio un tiempo de casi 2 años para poder implementarla, en la cual establece claramente que los titulares de los datos personales son las mismas personas, que les da acceso a esa información y obtener una copia de todos los datos que se puedan generar de uno mismo en todos los entornos, no solamente en el de salud, sino en cualquier otro entorno. Y uno de los derechos que realmente fue como más interesante fue el derecho de la portabilidad, ¿no? El derecho de portabilidad permite que el usuario pueda acceder a esa información y exigir a un entorno a que puedan ser trasladados a otro entorno. En el entorno de la salud, por supuesto, siempre prevalece la información de carácter de emergencia para poder acceder a esa información en el caso de que la persona necesita ser atendida, por tanto tiene otros condicionantes, ¿no? Otro de los casos que también, y otro de los derechos que también surgen en esta nueva ley de protección de datos es el del consentimiento expreso. Hasta ahora uno dábamos nuestros consentimientos dando siguiente, siguiente, siguiente en cualquier aplicación que nos bajáramos y le estábamos entregando prácticamente nuestra vida a esa organización o a esa empresa y en empresas más que no sabíamos quiénes estaban detrás. Con esta nueva ley de protección de datos, el consentimiento tiene que ser expreso por cada uno de los agentes que van a utilizar nuestros datos. Por un lado, en algunos entornos lo hace mucho más transparente, pero en otros entornos, como puede ser de la salud, que se podían utilizar datos para investigación sin acceso o consentimiento expreso de los usuarios, ha dificultado en cierta manera algunas situaciones, ¿no? También otra de las cosas que emerge dentro de esta GDPR o esta nueva ley de protección de datos es el delegado de protección de datos. Ahora los hospitales y todos los organismos públicos o privados tienen un propio delegado, una persona que se dedica a poder observar y entender para qué se van a utilizar los datos, por quién, con qué condiciones y durante qué tiempo, ¿no? Esto lo que nos lleva es a generar una nueva narrativa en relación a la propiedad de los datos y sobre todo a que los ciudadanos podemos gestionar nuestros propios datos personales y compartirlos para la investigación científica en el cual es de nuestro interés. Y esto así fue como nació esta cooperativa que se llama SaludScope, que es una cooperativa ciudadana de datos personales para la investigación. ¿Y qué es lo que hacemos? Compartimos y gobernamos de manera conjunta nuestros datos, los ponemos en beneficio del bien común y con un propósito del bienestar de todos, ¿no? Y con un objetivo también que es el de tener un cierto impacto en la agenda de investigación. Sabemos que hasta ahora solo se investiga aquellas enfermedades o aquellas situaciones que realmente tienen financiación para ello y muchas otras no tienen acceso a poder investigar, básicamente porque no tienen acceso a datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si los datos estuviesen abiertos para poder investigar? ¿Cuántas cosas podríamos resolver? Y de hecho, esta pandemia nos ha demostrado que si queremos ir juntos, podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Muchas de las trabas que veníamos viviendo hasta ahora en cuanto a investigación, acceso a datos y datos abiertos, en los últimos 8 meses hemos evolucionado lo que nunca antes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Creamos un entorno digital en el cual emisores de datos, en estos casos sean aplicaciones o el usuario donde tenga información guardada, pueda compartirlo con otros receptores, ¿no? Con esos usuarios de los datos que en este caso pueden ser centros de investigación o pudiesen ser en el futuro otras empresas que nos ofrezcan servicios bajo las condiciones que los propios ciudadanos establecemos. Esta es la lógica general, pero ahora estamos en un entorno un poco más específico que es accesos de un determinado origen, que luego lo explicaré, a los centros de investigación.
¿Cuáles son los principios de esta cooperativa y de esta compartición de datos? Es una donación condicionada. Legalmente el concepto de donación no establece dentro del mundo de los datos, pero creemos que es una narrativa interesante como para poder compartir y explicar el concepto. Esto quiere decir que solo se comparte o se dona esa información bajo las condiciones que el propio ciudadano o el grupo de ciudadanos dentro de SaludScope establece, que hay un beneficio colectivo, que no hay un beneficio individual ni económico, sino que es un beneficio por el bien común, que no hay incentivos que los incentivos son motivacionales y no económicos, lo que comentaba antes, y que hay una gestión de derechos, ¿no? En cualquier momento los colectivos o las personas que estén donando sus datos pueden establecer y cambiar esas condiciones o dejar de hacerlo, ¿no? Sobre todo estamos vinculando a que el propietario de esos datos es el propio usuario, por tanto es el propio ciudadano el que puede decir cuándo, cómo y con quién, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Básicamente para lo que decía un poco antes, ¿no? Afectar en esa agenda de investigación de salud y que pasemos de esta narrativa de escasez de datos a la de abundancia, porque si datos hay, el problema está en que no se comparten ni se gobiernan de la manera que debería de ser, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Todo esto que les estoy contando anteriormente, antes de llegar a la creación de la cooperativa que se hizo en septiembre del 2017, hasta entonces hicimos un estudio en el cual pudimos identificar claramente todas estas condicionantes que les explicaba antes. Hicimos entrevistas, hicimos un trabajo de campo muy importante antes de saber dónde nos embarcábamos, ¿no? En el 2017 tuvimos la suerte de ganar un premio de la Fundación Mobile World Capital, que es la fundación que establece, que genera el evento del Congreso de Móviles aquí en Barcelona en febrero, que es un congreso bastante importante, y esto nos permitió hacer un experimento que ahora les mostraré, que se llamó TRIEM, ¿no? Este experimento era un experimento de inteligencia colectiva que lo que nos permitía era poder identificar a través de unos determinados escenarios cómo los ciudadanos estarían dispuestos a compartir sus datos. Les voy a poner un videito, a ver si se ve bien. Bueno, con TRIEM lo que buscábamos es identificar prácticamente con estos escenarios que les decía de este experimento colectivo, identificar a quién estaríamos dispuestos a darnos nuestros datos, qué datos estaríamos dispuestos a dar, para qué los estaríamos dispuestos a dar, o sea, para qué tipo de investigación estaríamos dispuestos a dar esos datos y cómo se compartirían esos datos, ¿no? Durante más o menos 3 meses hicimos unas 600 encuestas con más de 800 escenarios, en las cuales todavía está abierto a este experimento, en el cual podéis acceder a través de la página de SaludScope, y en el cual nos pudimos entender que la predisposición de la población aquí en Cataluña, básicamente, que es donde estamos, y fue la mayor cantidad de personas de quienes contestaron,
estarían dispuestos a compartir sus datos de salud solo si fuesen en los resultados en abierto y compartidos, los resultados de la investigación en la que se utilizan esos datos, que fuesen realizados por entidades sin ánimo de lucro, que solo fuesen para enfermedades críticas, sin riesgos inherentes, o sea, sin riesgos en la privacidad de sus datos, y sin incentivos económicos, sino que fuese digamos, simplemente por donación de los datos. Y esto dio lugar a lo que hoy llamamos la licencia Salud CCG, ¿no? O Salud Common Good. Esta licencia tiene una lógica, valiendo las diferencias, ¿no? De ser una lógica de licencia tipo las de Creative Commons, ¿no? Las licencias que permiten compartir contenido en digital, ¿no? Y en esta licencia lo que establecimos, además de la que recibíamos digamos, de las respuestas del escenario de TRIEM, en 5 condiciones, un poco reflejan lo mismo que la misma ciudadanía nos decía, ¿no? Que los datos solo se utilizaran para la investigación en salud y social. En el último tiempo se han incorporado nuevos estudios relacionados con información social, porque sabemos que la salud, lo que comentábamos antes, es más allá de lo físico, ¿no? Sino lo psíquico y social también, y a veces esta última parte a veces se nos olvida. Que la segunda condición es que los datos fuesen entregados pero sin fines comerciales, o sea que fuesen para interés en general, resultados compartidos en abierto, sin coste y accesibles por todo el mundo, de máxima resultados de las investigaciones, no de los datos, esto hay que aclararlo, ¿no? Máxima privacidad, que todos los datos estén pseudo-anonimizados o desidentificados antes de poder compartirlos, y por supuesto el control total, ¿no? Que el ciudadano en cualquier momento pudiese dejar de usarlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una aplicación que lo estamos desarrollando ahora mismo, porque es un desarrollo bastante complejo, porque utilizamos tecnología un poco de vanguardia, entonces estamos ahora terminando la prueba de concepto, y en breve ya estaremos en producción con un proyecto bastante grande que nos espera para el 2021, ¿no? Esta aplicación lo que busca es que identifiquemos aquellos datos que queremos donar y que queremos entregar a la ciencia, que controlemos directamente los repositorios de dónde vienen y a dónde van, y decidir bajo qué condiciones los cedemos. En este momento, por el momento, va a estar las condiciones que hemos establecido anteriormente en la licencia de SaludScope. Pero esto esto puede ir evolucionando en el tiempo con otras nuevas condiciones que se vayan estableciendo, ¿no? Y esto, si fuese aplicable en otro país, en otras condiciones, las condiciones podrían llegar a ser diferentes. Pero lo que sí tratamos de garantizar es la privacidad, seguridad y trazabilidad y transparencia de esa información. Este desarrollo lo está haciendo un centro de investigación tecnológico aquí en Cataluña, que se llama I2CAT, y de bastante renombre en el contexto, y esta tecnología que estamos utilizando para hacer esta aplicación es la tecnología de blockchain, ¿no? Estamos utilizando una arquitectura blockchain que nos permite garantizar esa seguridad, esa transparencia y también la inmutabilidad de los datos que estamos compartiendo y la auditoría de un entorno distribuido, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que era la tecnología que más representaba esta idiosincrasia o esta narrativa que establecíamos de que los datos son de los ciudadanos y que los datos estén ahí donde necesitan estar, ¿no? Y no centralizados y tal vez de alguna manera demasiado resguardados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una cartera digital o una wallet que permite al ciudadano gestionar sus propias identidades a través de una clave pública y privada, en el cual un proceso dentro de la aplicación acredita esa identidad y queda registrado en un smart contract. El smart contract permite gestionar de manera automatizada y transparente la pertenencia de ese usuario al colectivo de SaludScope y por tanto identificar y validar su identidad sin tener que revelarla. Y además gestiona dentro de la misma smart contract también el consentimiento de un ciudadano a entregarle los datos a un centro de investigación que así se lo requiera, ¿no?
Así se preserva un poco la minimización de los datos a compartir, ya que todos son cedidos por el ciudadano de manera un poco directa al centro de investigación, ¿no? Estos datos provienen, los datos que esta primera POC, este primera release que estamos haciendo de la aplicación, los datos que estamos recogiendo son datos que vienen de aplicaciones como Google Fit y HealthKit, porque son las aplicaciones que casi todos en este contexto aquí por lo menos tenemos en nuestros teléfonos móviles y que ya están tomando datos sobre nuestra actividad física. Este es el primer release que estamos haciendo y luego vamos a ir integrando otro tipo de datos relacionados más con los datos de carácter público de la sanidad y demás. En este proyecto que estamos trabajando también están incorporados el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña también, y con el deseo de que en algún momento más fuentes de datos puedan ser incorporadas, ¿no? Pero por el momento decidimos utilizar estas fuentes que son las fuentes más, digamos, mainstream en la que todo el mundo las tiene, ¿no? Los datos, creamos una encriptación de punto a punto de los datos son proporcionados de manera anonimizada y protegidos mediante técnicas criptográficas que les comentaba antes de la clave pública y privada. Los datos se ponen a disposición del centro de investigación, pero no se guardan en un repositorio único y centralizado, sino que estamos utilizando un repositorio que se llama Interplanetary File System, que es un repositorio distribuido, de archivos distribuidos peer-to-peer, que permite alojar toda la información en este entorno de una manera distribuida y segura. Y luego también lo que hacemos son pruebas de Zero Knowledge Proofs, que se les llama, que son pruebas que garantizan el anonimato y la privacidad de las personas y de los datos sin tener que revelar esos datos, ¿no? En los próximos, ahora mismo estamos haciendo un proyecto con un grupo de una universidad aquí catalana en el cual estamos trabajando en temas de atención domiciliaria y relevando datos de atención domiciliaria, pero en el próximo año tenemos el gran reto de crear una cohorte cooperativa COVID en la cual vamos a hacer la llamada a muchos ciudadanos de la mano de una cooperativa aquí que se llama Abacus, que tiene más de 1 millón de asociados, creo, o sea que podemos llegar a poder acceder a mucha información de muchas personas, no solamente que hayan pasado la COVID, sino que quieran compartir sus datos para la investigación, y a partir de aquí esta información será disponible para que podamos seguir investigando en un entorno que tanto lo necesitamos hoy en día, ¿no? Y creemos que en este contexto, este tipo de ciencia ciudadana o de donación de datos o de participación ciudadana para la investigación es indispensable, ¿no? Esto es un poco lo que les quería contar. Sí, estaría encantada de que este movimiento cruce las fronteras y por supuesto nazca algo parecido en casa, que es Argentina. Está a total disposición de ayudarles a poder replicar este movimiento ahí donde creáis interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Espectacular la presentación, el proyecto es muy, muy ambicioso y creo que es fantástico. Más que interesante, ¿eh? Más que interesante. Y te hago una preguntita. Vos decías que están desarrollando la aplicación integrada con las apps hacia el futuro. O sea, yo estoy proyectando largo plazo. El componente sociocultural, socioambiental, que no es menor en la salud de las personas. ¿Están ya imaginando integración con qué plataforma estarían encarando? O sea, ¿ya tienen algo pensado de todo eso? Porque es donde tenemos también mucha información. Sí, básicamente yo tengo la suerte también de ser ciudadana inquieta y soy de participar en muchos
proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Soy como un poco friki en estas cosas, voy con cosas colgadas que van midiendo la contaminación del aire y demás, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esto, las aplicaciones que ya tenemos y los sensores que tienen nuestros teléfonos dan muchísima más información de lo que nosotros somos capaces de creer, ¿no? Entonces, ¿dónde nos movemos? ¿Por dónde vamos? Cruzar esa información con la contaminación acústica o medioambiental de un determinado espacio, da mucha información de cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Y el tiempo de exposición en que estamos en un determinado espacio, con determinada contaminación, puede darnos mucha información. Entonces, básicamente no necesitamos grandes artilugios para poder medir, porque prácticamente todo lo tenemos aquí, ¿no? Este cacharrito tiene millones de sensores que están dando mucha información. Lo importante de todo esto es tener la voluntad, la capacidad y un poco la